hacer contacto con Roberto de la Madrid, periodista mexicano en Teherán. Buenas noches, Roberto, te saludo con gusto. Buenos días, aquí ya casi va a amanecer. Pues vivimos una jornada muy tensa, amanecimos del día pasado con mucha tensión y en máxima presión porque esperábamos un discurso de Donald Trump que pudiera declarar la guerra o por lo menos declarar unos ataques en represalia a su ataque de la base de Al-Assad allá en Irak. Pero afortunadamente Donald Trump, algunos críticos en Irán dicen que se echó para atrás, que quizá le dio miedo la amenaza de los misiles de destruir Dubái o de destruir Haifa, la ciudad israelí. Y otros dicen que bueno, pues que finalmente es el clásico hablador que solo amenazó durante varios días, pero no hizo absolutamente nada. Lo que sí es grave es que volvemos a la guerra económica, la asfixia contra Irán. Va a haber aún más sanciones, ya no sé qué otras sanciones vaya a aplicar Donald Trump, pero finalmente estamos en el mismo statu quo que hace un mes o que hace 2 meses. Es el afán de Donald Trump de querer hincar al gobierno de Irán y, como lo dijo en la conferencia, hasta que cambie su actitud y cambie su conducta, entonces podremos dialogar bien y hacer negocios con Irán. Pero Irán, como tú sabes, no quiere aceptar esas condiciones porque se le hacen injustas y porque hay una firma presidencial de Estados Unidos, que es la del presidente Obama, y las 6 potencias mundiales que se comprometieron a respetar un acuerdo firmado en 2015 y certificado por todo el mundo ante la Asamblea de Naciones Unidas, primero con el Consejo de Seguridad y certificado prácticamente por todo el planeta. Entonces fue Donald Trump quien lo pateó, quien le gusta violar las reglas y finalmente pues lo que vemos es esto, la confrontación entre 2 países y la retórica seguirá aumentando. Roberto, ¿se siente como que Donald Trump se hubiera echado algunos pasos para atrás? Porque hablaba de bombardear 52 sitios históricos en Irán como respuesta si hubiera cualquier ataque. No eran 52 sitios históricos, digo 52 sitios estratégicos, entre ellos sitios culturales, e inmediatamente pues todos pensaron en Persépolis, lo cual no solo es patrimonio de Irán, sino de la humanidad. Pero efectivamente él se echó para atrás, quizá por la presión de China, quizá por la presión de Rusia, o quizá por la estrategia de que probablemente lo haya usado por desviar la atención de un impeachment que estaba cabalgante. Y entonces, bueno, pues se inventó un rollo y además violando la ley internacional, violando la ley de Irak, violando la propia ley de Estados Unidos de que no puedes sentenciar a nadie, mucho menos matarlo, sin un previo juicio. Y más cuando no evidenció ninguna prueba. Entonces, bueno, pues ese es Donald Trump y ese es al que le están apostando pues todavía millones de personas en Estados Unidos. Kimberly. La reacción de China y Rusia, Roberto. La reacción de China y Rusia en los días antes del ataque ha sido criticada incluso por algunos conservadores en Irán porque fue débil. Solo, es más, me ponían un ejemplo, imagina que matan a un familiar tuyo y entonces cuando tú protestas te pide el juez, no, modérate, ¿no? Y también moderación a Estados Unidos y moderación a China. Entonces, y moderación a Irán. Fue criticada también la respuesta rusa porque fue débil. Sin embargo, ya en los últimos momentos condenaron. Probablemente haya habido alguna conversación secreta que no sepamos y probablemente haya habido el freno de China. ¿Por qué? Porque China lo manifestó varias veces. China hubiera sido la más perjudicada en caso de una guerra entre Estados Unidos e Irán. China no quería una guerra. ¿Por qué? Porque ella necesita la energía para ser la productora del mundo, para mover todas esas empresas que tiene. ¿Y qué pasaría si hay una guerra en el Golfo Pérsico? China perdería el 80% de su energía, es decir, hundiría inmediatamente económicamente porque depende del petróleo de Arabia Saudí en gran medida y en menor medida de Irán. Pero Irán, como había amenazado cerrar el estrecho de Hormuz en caso de un conflicto con Estados Unidos, China se vería verdaderamente afectada y China no quería. Entonces quizá por ahí la presión de China, también la presión de las bolsas bajaron con el anuncio de Donald Trump, subió el petróleo y Donald Trump quizá frenó porque dijo vamos a la campaña electoral y con precios altos del petróleo no estaría nada bien la economía. Así que, bueno, pues hay muchas ahí hipótesis. El asunto es que se frenó y ya no atacó, afortunadamente. Afortunadamente, ¿cómo te encuentras tú? Casi 24 horas informándonos aquí en Grupo Imagen, lo que te agradecemos.
Pues bien cansado porque no serán 24 horas, tenemos 5 días sin dormir porque, como tú sabes, los funerales del general Soleimani, a quien acusa a Donald Trump de gran terrorista, bueno, pues aquí es muy querido en Irán y como vimos millones de personas en las calles durante 4 días despidiéndolo y además con la amenaza de vengarse. Y también eso levantó demasiada tensión, pero las horas más tensas fueron justamente en la madrugada por saber la reacción de Estados Unidos. Pero finalmente eso ya pasó. Insisto, la guerra continúa con una asfixia tremenda económica y vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Hace unas horas también cayeron unos cohetes, no son misiles. Alguna gente que no sabe bien está asustada, pero bueno, no es Irán. Irán había atacado la base Al-Assad con misiles balísticos, cayeron 2 cohetes Katyusha, que son pues cohetes antiguos, como un atentado de provocación cerca de la zona verde fortificada donde están las embajadas en Bagdad. Y bueno, pues es como otra vez entrar en la provocación retórica y también un poco armada, no hubo víctimas, pero es justamente de lo que se quejaban Mike Pompeo y el general Esper, el secretario de Defensa de Estados Unidos, de que no se hicieran los actos provocativos. Claro, sin pruebas culpaban a Irán y por eso es que hace 2 semanas F-15 mataron a más de 25 personas de las fuerzas de la Unidad Popular que son pro-chiíes, pro-iraníes, y ahí empezó todo. Esperemos que otra vez no vuelva la escalada en espiral y haya más disparos. Kimberly. Roberto de la Madrid, muchísimas gracias. Gracias por estarnos informando en Grupo Imagen. Buenas noches. Abrazos.